Hola, hola, muy buenos días a todas las que se comienzan a conectar. Em, Mi nombre es Rosario Tapia, yo soy matrona y asesora de lactancia de BabyMed Chile y estamos aquí hoy día reunidas para poder hablar, presentarles a ustedes un tema que muchas veces nos trae confusiones o nos puede traer ciertas dudas y principalmente se trata de cuando hablamos de la lactancia y de cómo la lactancia puede ser usada o tener un efecto anticonceptivo dentro de estos primeros meses de nuestro puerperio. Así que saludo muy cariñosamente a todas las que se conectan, Irene, Alejandra, Samsara, las que alcanzo a leer acá. Así que bueno, vamos a... María, hola, buenas. Así que vamos a comenzar a hablar un poquito de este tema, de conversar de este tema. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la comentan por el chat para que vayamos tratando de sacar cualquier consulta que tengan al respecto, ¿ya? Es importante dentro de este tema considerar de que la lactancia, ¿no es cierto?, es parte de nuestra sexualidad, ¿ya? Es una de las esferas en las cuales nosotros desarrollamos nuestra sexualidad y una de las aristas que se nos topa en este aspecto es cuando estamos en el proceso de lactancia, ¿no es cierto? Y tenemos la duda sobre nuestra fertilidad y sobre los diferentes métodos o las mejores formas en las cuales podemos manejar la anticoncepción y de cómo podemos vivir el proceso de anticoncepción y cómo se relaciona esto con la lactancia, ¿ya? Dentro de la lactancia hay lo que se llama un método, ¿ya? Un método que está definido como un método anticonceptivo, que es el método de amenorrea de lactancia, ¿ya? Este método digamos que se ha definido como un conjunto de condiciones que van a permitir, ¿ya? De una forma endógena y de una forma no farmacológica, lograr un elevado nivel de anticoncepción utilizando la lactancia materna exclusiva para poder lograr este nivel de anticoncepción. Eso sí, tiene ciertos requisitos y tiene ciertas condiciones que se deben cumplir en esta lactancia para que efectivamente se pueda lograr este efecto de control de la fertilidad o de anticoncepción. Dentro de esas condiciones que se deben cumplir es que la mujer, una vez tenido su parto, ¿no es cierto?, queda después de que termina todo el sangramiento posparto y la eliminación de los lácteos, queda en un periodo de amenorrea y por lo tanto una de las primeras condiciones de amenorrea, eso quiere decir que no está con menstruaciones. Una de las primeras condiciones es que se mantenga todavía en esta amenorrea de lactancia, ya, es decir, que no haya tenido sangramientos ni menstruaciones posteriores a su parto, ¿ya? La otra condición es que esté en una lactancia exclusiva, ya, sin agregar todavía ningún suplemento a la alimentación o a la dieta de este lactante, de su hijo o de su hija, ¿ya? Es muy importante este tema porque lo que va a permitir que se dé este efecto anticonceptivo es la regularidad, la frecuencia de la succión que nuestro hijo o hija realice. Y por lo tanto, cuando tenemos algún agregado externo, ya sea, por ejemplo, algún suplemento como fórmula, por ejemplo, va a caer esa frecuencia de succión y por lo tanto ya no se cumpliría esta condición para que la lactancia pudiera ser considerada que esté ejerciendo efectivamente o completamente este efecto anticonceptivo, ¿ya?
Y lo otro es que se ha definido que este influjo de la lactancia como método anticonceptivo dura hasta los primeros 6 meses después del parto, ¿ya? Después de los 6 meses se hace mucho más efectiva la etapa lútea del ciclo y por lo tanto se disminuye esta potencialidad que tiene la lactancia como para generar este efecto anticonceptivo. Por lo tanto, se tienen que cumplir como mínimamente esos 3 requisitos. Para que la lactancia sea considerada un método de eficacia anticonceptiva, tenemos que estar con amenorrea de lactancia, es decir, sin menstruación o sin sangramientos posterior a nuestro parto, estar en lactancia exclusiva y sin ninguna adición de ningún tipo de suplemento y estar en los primeros 6 meses posparto, ¿ya? Eso sí, hay que tener en consideración de que al respecto de la amenorrea, es decir, de que no haya llegado la primera menstruación posterior al parto, no siempre las primeras menstruaciones son como las típicas que nosotros hemos tenido, ¿ya? O sea, puede ser de que tengamos algún sangramiento que sea pequeño, ¿ya? Y que no lo relacionamos nosotros con nuestras típicas menstruaciones previas a nuestro embarazo, ¿ya? La amenorrea de lactancia significa no tener nada de sangramiento, ya nada que pueda relacionarse con un retorno de las menstruaciones, ¿ya? Entonces, ese es un detalle muy importante, ¿ya? Entonces, 3 condiciones para que la lactancia tenga su efecto anticonceptivo o eficacia anticonceptivo. Tendría que estar en periodo de amenorrea de lactancia, sin menstruaciones, estar en lactancia materna exclusiva, sin ningún suplemento adicional para la dieta de nuestros hijos, de nuestros bebés, y estar en los primeros 6 meses después del parto, ¿ya? Si no se cumple alguno de estas condiciones, lo más probable es que nuestro ginecólogo o ginecóloga nos vaya a indicar y nos vaya a sugerir el uso de algún otro tipo de método de anticoncepción adicional si es que se desea evitar el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, para que la lactancia y esta amenorrea se prolonguen, es importante que la mujer amamante con alta frecuencia durante las 24 horas. Entonces, por eso se establece que una de estas condiciones es que no debe ser con ningún suplemento adicional. De hecho, se ha establecido de que para que este efecto de la lactancia se produzca, esta lactancia exclusiva debe ser con un alto nivel de frecuencia, y eso quiere decir por lo menos que se mantenga con una frecuencia entre 8 veces en 24 horas, por lo tanto que no existan tiempos o horas muy extensas entre una toma y otra, ¿ya? De hecho, se habla de un límite de 6 horas, principalmente, por ejemplo, para las tomas de la noche, considerando ya los bebés que son más grandes, ¿ya? Entonces, la lactancia tiene un efecto o puede generarnos o podemos vivir con un efecto anticonceptivo por efecto de la lactancia, sí, pero considerando estas condiciones que les acabo de comentar. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la lactancia provoca este efecto? Bueno, primero se ha visto que en la otra vereda, las mujeres que no dan pecho o que no lactan, se ha visto que tienen una rápida recuperación de la ovulación y de la fertilidad, ¿ya? Entonces, una mujer que no lacta, que no da pecho, ya podría estar recuperando su fertilidad entre las 4 y las 8 semanas posparto. Es algo variable, ¿ya? Pero es algo bastante rápido, ¿ya? Entonces, el efecto de la lactancia es bastante decidor para el retorno o no retorno de las ovulaciones, de la función ovárica, ¿ya? Las mujeres que lactan, al contrario, pueden presentar estos periodos de amenorrea e infertilidad en periodos bastante variables, pero sí tenemos un efecto que se provoca de forma hormonal, un efecto hormonal que va a provocar de que el ciclo ovárico
no se restablezca tan rápidamente y que se mantenga en cierta forma con un nivel de inhibición, ¿ya? Entonces se produce una inhibición de la ovulación por efecto de la lactancia, por las hormonas que están incluidas o que participan en el proceso de lactancia, ¿ya? Tenemos que la succión frecuente del pezón va a ejercer un efecto inhibitorio, ¿ya? Succiona al bebé, ¿no es cierto? Se producen estos picos de prolactina, se inhiben los niveles de estrógenos y progesteronas y se inhibe además las funciones a niveles más centrales como hipotálamo, hipófisis, en donde no se secretan las hormonas que van a actuar en nuestros ovarios favoreciendo las ovulaciones, ¿ya? Entonces, la mujer va a, por efecto de este círculo hormonal, la mujer no ovula y no tiene menstruación, ¿ya? Entonces, pero sí es importante considerar, como les decía, que hay una relación directa entre la forma en que se da esta lactancia, es decir, la frecuencia, ¿ya? Y la duración de esta amenorrea de lactancia, ¿ya? Las mujeres que lactan de una forma exclusiva tienen una probabilidad más alta de permanecer en esta amenorrea y, por lo tanto, más probablemente sin ovulaciones, hasta que agregan otros tipos de alimentos a la alimentación de sus hijos o de sus hijas, ¿ya? Cuando se introducen los suplementos o otro tipo de alimentación, va a disminuir la succión y con ello se va a disminuir la inhibición sobre la ovulación, ¿ya? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta y muy en consideración para poder realmente determinar si la lactancia que yo estoy realizando realmente está teniendo este efecto en mi regulación interna, ¿ya? Mientras más frecuentes son los episodios de succión o mientras más frecuente es la succión, más larga por un lado va a ser la lactancia y por lo tanto más probable va a ser de que la mujer se mantenga en amenorrea y eso tenga una relación con la ovulación y por lo tanto la fertilidad, ¿ya? Ahora, existe también los ciclos menstruales. Cuando comenzamos a retomar los ciclos menstruales posterior a nuestro parto, también tienen las características de no necesariamente ser regulares, ¿ya? O sea, tenemos una alteración en los primeros ciclos menstruales de cuando se comienzan a retomar. Esto en la mayoría de las mujeres. Hay algunas mujeres que tienen un nivel de fertilidad muy alto, ¿ya? Y que apenas retoman su actividad cíclica, tienen un nivel de fertilidad muy alto también, ¿ya? Por lo tanto, por eso es muy importante tener esta recomendación o esta conversación con el ginecólogo o la ginecóloga tratante para poder establecer cuál es el mejor método que se va a elegir dependiendo de mis características personales, ¿no es cierto? De lo que yo quiero hacer y de cómo yo quiero o no evitar un futuro embarazo. Porque también podría ser de que yo quisiera embarazarme de forma rápida. Eso también es una decisión que es posible que esté presente, ¿ya? Por lo tanto, sí es importante conversarlo, ¿no es cierto?, y obtener la mejor información, recomendación para poder tomar una decisión lo más libre e informada posible, ¿ya? Entonces, tenemos esta alteración en los primeros ciclos menstruales, lo que va a provocar de que es menos probable que se provoque un embarazo durante la amenorrea de lactancia. O sea, si estamos en esta condición en que no tenemos menstruaciones en el posparto y estamos dando pecho en las condiciones que vimos sin suplementos, a alta frecuencia y dentro de los primeros 6 meses, va a ser raro, ¿no es cierto?, que se produzca el embarazo porque tenemos este efecto anticonceptivo. Ahora, hay algunas mujeres que pueden tener algunas ovulaciones
sin haber presentado esta menstruación, pero son ovulaciones que en cierta forma tienen ciclos menstruales alterados, ¿ya? Que la fase posterior a la ovulación no es estable y por lo tanto no tienen o no dan las mismas condiciones de fertilidad necesarias para producir un embarazo, ¿ya? En la mayoría, la primera ovulación es seguida por una fase lútea, como les decía hace un ratito, que es insuficiente, que es más cortita, ¿ya? Y que presenta también niveles de progesterona que son más bajos, ¿ya? Entonces dificultan el tema de la fecundidad y de la fertilidad, ¿ya? Luego, a medida que ya comienzan a repetirse los ciclos menstruales, ya tienen características más normales. Entonces, por eso las fases lúteas se mantienen más largas, se mejoran los niveles de progesterona, por lo tanto, mejoran el ambiente necesario para que el embarazo ocurra, ¿ya? Entonces, es importante considerar que yo voy a tener que cumplir con estas condiciones, ¿no es cierto?, de estar en amenorrea, de tener un alto nivel de frecuencia de lactancia, para tener este efecto que la succión provoca como efecto inhibidor, y tener menos de 6 meses para que la lactancia se considere como este efecto anticonceptivo, ¿ya? Ahora, si ya comenzaron a aparecer estos sangrados que pueden, como les decía yo, no ser característicos, o sea, no ser tales como habían sido las menstruaciones preembarazo, es importantísimo de que si se quiere evitar un embarazo, se vea otro método a través del cual se apoye el efecto anticonceptivo, ¿ya? Después de los 6 meses posparto, las mujeres tienen muchas más probabilidades de ovular antes del primer sangrado, y que su ciclo tenga unas características más normales. Por lo tanto, por eso también se ha establecido que el límite de los 6 meses es importante, es una de las 3 condiciones para considerar la lactancia como el método de amenorrea de lactancia, como método anticonceptivo de amenorrea de lactancia, ¿ya? Entonces, teniendo algunas características más o menos definidas, ¿cuáles son aspectos importantes a tener en consideración en relación a la infertilidad asociada a la lactancia? Hay un indicador entonces que es muy importante de la recuperación de la fertilidad durante la lactancia, que es el primer sangrado que aparece después del parto, ¿ya? Aunque la mujer todavía esté en lactancia exclusiva y en los primeros meses posparto, ¿ya? Es decir, perdemos uno de los 3 criterios, ¿no es cierto? Este primer sangrado puede ser escaso, ¿no es cierto? Y diferente, como les decía yo, a las menstruaciones previas. Por lo tanto, puede que sea un pequeño goteo que dure 2 o 3 días, que sea escaso, que tenga no solamente una cantidad distinta, sino que características del sangrado también que sea distinta, pero ya se debería comenzar a considerar como un indicador de la recuperación de la fertilidad y por lo tanto que perdí una de las 3 condiciones que se necesitan, ¿ya? El otro indicador es que si tenemos una introducción de leche artificial o de algún otro alimento complementario dentro de la dieta de nuestros hijos o de nuestras hijas, se va a reducir por lo tanto la frecuencia de la succión y va a aumentar la probabilidad de recuperar las menstruaciones y la fertilidad, ¿ya? Entonces ahí perdemos la segunda condición que hablábamos de la lactancia exclusiva y a alta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tenemos de que esa es otra de las razones por las cuales no se recomienda introducir alimentos complementarios antes de los 6 meses, entre paréntesis, ya además de todas las otras razones que son ya más nutricionales, de madurez del lactante, etcétera, ¿ya? Y como el último indicador es la edad del niño, después de los 6 meses hay una disminución significativa de esta eficacia anticonceptiva que nos entrega la amenorrea de lactancia, ¿ya? Podemos mantenernos todavía en la amenorrea, pero si ya pasamos los 6 meses, se pierde esta tercera condición, ¿ya?
En relación a lo de la frecuencia, tiene que ser, como les decía yo, en libre demanda, de forma exclusiva, con una alta frecuencia de episodios de succión, 7 o 8 veces más o más en 24 horas, manteniendo por lo menos una succión durante la noche, sin pasarnos toda la noche sin amamantar. Eso, además que tiene razones propias de la lactancia, si lo vemos solamente por este aspecto de el efecto anticonceptivo, también influye en este efecto anticonceptivo el no, el dejar pasar mucho tiempo durante la noche o el interrumpir las lactancias nocturnas, ¿ya? Entonces, manteniendo las succiones durante la noche y que estas succiones o que la frecuencia entre una succión y otra y que no pasen más allá de 6 horas entre una succión y otra, ¿ya? Esto para ustedes que han escuchado mucho de lactancia y que han escuchado mucho de en los cafés de lactancia, ¿no es cierto?, de lo que es la lactancia libre demanda y de lo que es la necesidad de alimentación de nuestros bebés y de cómo se alimenta el bebé humano y de por qué necesita alimentarse tan seguido. Es como de perogrullo, por decirlo así, decir que no pasen más allá de 6 horas, ya, porque es como obvio que no va a ocurrir eso. Pero si estamos hablando o reforzando el tema, solamente pensando en este tema de la fertilidad y del efecto anticonceptivo, es ese como el límite de tiempo, ¿ya? En nuestro país se han hecho algunos estudios porque este efecto también va a influir un poco de las características de la población. Por eso es importante considerar que en nuestro país se ha visto que las mujeres que viven en sectores urbanos van a recuperar sus sangramientos menstruales y ovulación más o menos dentro de estos primeros 6 meses posparto, a pesar de la lactancia exclusiva. Entonces, ahí tenemos que hacer preguntas bien dirigidas, ¿ya? Entonces, en la práctica es importante considerar la respuesta a 3 preguntas que nos permite estimar el riesgo de embarazo de la madre durante el periodo posparto y orientarla. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que uno se debe hacer? ¿He tenido ya mi primer sangrado posparto? ¿Le estoy dando algún tipo de suplemento a mi bebé? Y mi hijo tiene más o menos de 6 meses, ¿ya? Esas son las 3 que hace referencia obviamente directa a las 3 condiciones en las cuales se ha definido que la lactancia sirve como un método anticonceptivo, ¿ya? Si alguna de las respuestas es sí, la mujer tiene más riesgo de embarazo y por lo tanto se debe recomendar el uso de otro método anticonceptivo, ¿ya? Ahora, este tema es imposible no relacionarlo, ¿no es cierto?, con lo que les comentaba al principio de la sexualidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros acabamos de tener a nuestros bebés, ¿no es cierto? Acabamos de tener a nuestro hijo o a nuestra hija. Estamos viviendo un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad, en nuestro reconocimiento de nosotras mismas como personas. Comenzamos a conocer a una diferente mujer dentro de nosotras mismas. Y esto se explica por cambios hormonales, por cambios neurológicos, por cambios cerebrales incluso que ocurren durante nuestros puerperios, ¿ya? Todo el cuerpo de la mujer sufre una transformación en donde biológicamente, en el sentido de que evolutivamente y como respaldo de nuestra especie, de proteger la supervivencia de nuestra especie, todo nuestro ser se vuelca hacia el cuidado de este recién nacido, ¿ya? Entonces, una de las cosas que ocurren es que caen, ¿no es cierto?, rápidamente las hormonas que están relacionadas con el embarazo. Hay una caída importante hormonal después del alumbramiento de estrógenos y de progesterona que, si lo relacionamos con o si lo vemos en relación a la
al deseo sexual y a la actividad sexual coital provoca alteraciones, por ejemplo, en nuestra respuesta, ¿ya? Sube la prolactina por efecto de la lactancia, ¿no es cierto? Bajan los estrógenos, la progesterona, sube la prolactina, ¿ya? Y que tiene un efecto que es antagonista a las hormonas que se traducen en el deseo sexual, ¿ya? La mujer va a entrar en un estado parecido como a la menopausia. Hay sequedad, hay menos interés, hay menos interés de la parte de la expresión de la sexualidad a través del sexo coital, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en cierta forma, como les decía, el cuerpo de la mujer está destinado o se está dirigiendo hacia otro efecto, o sea, hacia otro objeto de deseo, que en este caso es el bebé, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que nosotros tenerlo en cuenta y considerarlo, ¿ya? Muchas veces nos cuestionamos qué pasa con nosotras mismas, qué pasa en nuestra relación de pareja, ¿no es cierto? Pero también tenemos que considerar de que esto tiene una razón de ser desde el punto de vista evolutivo y de protección de la especie, ¿ya? Nuestra especie humana, en cierta forma, resguarda la sobrevivencia de nuestro nuevo ser, favoreciendo este no nuevo embarazo para darle más probabilidades a este nuevo ser que sobreviva desde un punto de vista bastante biológico, ¿ya? Y eso, por un lado, hace que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras hormonas estén dirigidos al cuidado de este nuevo ser y por lo tanto un poco desconectada de esta otra fase en la cual podríamos generar un nuevo embarazo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, está todo íntimamente bastante relacionado, ¿ya? Y bastante encadenado, ¿ya? En propender a el cuidado de este nuevo ser y de este nuevo bebé, ¿ya? Entonces, aquí pasa a ser un tema muy importante de conversación, ¿no es cierto? Y de comunicación con nosotras mismas, de reconocernos qué pasa en nuestros cuerpos, de cómo nos sentimos, de cómo vamos experimentando o de cómo vamos vivenciando ciertas cosas, ¿ya? De comunicación y conversación con nuestras parejas, ¿ya? En donde también podamos no solamente expresar qué nos está pasando internamente, cómo nos estamos sintiendo, qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo, qué estamos sintiendo sobre nosotras mismas, sino que y también sobre qué está experimentando nuestra pareja, ¿ya? Qué está pasando por sus sentimientos, por su cabeza, cómo está vivenciando él el tema de este nuevo escenario, ¿no es cierto?, en donde estamos transitando este periodo de puerperio y este periodo de adecuarse a esta nueva realidad, ¿ya? A esta nueva experiencia. Y por supuesto, de conversación y de comunicación con los especialistas, médicos o equipos de los profesionales de salud que nos acompañan en esta etapa, ¿ya? Ahí es muy importante siempre poder rodearnos de personas y de profesionales que nos vayan realmente a dar las respuestas a las inquietudes que nosotros tengamos y que nos sintamos escuchadas, ¿ya? Que nos sintamos escuchadas, que nos sintamos validadas, que en realidad sintamos que la persona que nos está atendiendo en ese momento está acogiendo las dudas que tenemos y esté realmente abierto a poder solucionar cada una de esas dudas que tenemos, ¿ya? Y no solamente imponer algo que esté como determinado previamente, ¿ya? Bien,
he tratado de resumir bastante este tema, y que en realidad puede abrirse a diferentes aristas, pero la idea era poder definir los aspectos básicos que tienen que ver con la lactancia, ¿no es cierto?, como, y cuál su influencia como método anticonceptivo y la regulación de la fertilidad, ¿ya? Espero que le haya quedado súper clarito el tema de estas tres condiciones, de cuáles son aquellos aspectos que se deben cumplir sí o sí para que podamos considerar a la lactancia como este método amenorrea de lactancia que tiene este efecto anticonceptivo, y cómo esto también influye en otras áreas, y cómo influye en cómo estamos viviendo estos primeros periodos y estos primeros meses posparto, que tienden a ser bastante desafiantes, principalmente porque pasan muchas cosas que probablemente no estábamos preparadas o que no nos imaginábamos, o que no teníamos considerado que iban a ser así, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista social. Hay muchos aspectos a los cuales poder acomodarnos, ¿ya? Acá Nicole dice, mi bebé tiene 18 meses y aún estoy con amenorrea. Exactamente, hay algunas mujeres que presentan amenorrea hasta los 2 años o incluso más, es bastante variable, pero eso no quiere decir que en lo que se refiere a la anticoncepción que provoca la lactancia, que ya no está surgiendo su efecto anticonceptivo, teniendo la alta probabilidad de eficacia anticonceptiva como lo tiene durante los primeros 6 meses, como lo tiene estando aún con amenorrea, y como lo tiene con tener una lactancia exclusiva, ya sin ningún tipo de suplemento, ¿ya? Es algo que es posible, o sea, no es que a algunas mujeres les ocurre, ¿ya? Siempre es bueno, obviamente, tener tus controles con ginecólogo al día, ¿no es cierto?, que evalúen la necesidad de alguna toma de examen para evaluar si hay algún otro efecto o hay alguna otra condición que esté influyendo en esta situación, ¿ya? Recuerden que siempre tenemos que tener nuestros controles al día con nuestras tomas de exámenes, ecografías, etcétera, para poder evaluar que si hay otros factores, ¿ya? Porque este es uno de muchos factores que pueden estar influyendo en esta situación específica que comenta Nicole, ¿ya? El estradiol bajo y me dijo que... Mira, puede ser, ¿ya? No sé cuánto tiempo estás con lactancia. Es la misma, perdón. Perdón, Nicole. Claro. Mira, ahí tendría que hacerse los estudios hormonales. Si él ya te estableció que puedes tener esta relación, puede ser, ¿ya? Porque si está afectando, si él estableció que existe una conexión entre tu lactancia mantenida, ¿no es cierto?, y la reinstauración de tus ciclos ovulatorios, es porque ya hizo algunos estudios hormonales que dieron eso como resultado. Ya no es una situación así que sea para todas igual, ya es una situación particular, ya. Entonces nunca es malo también tener una segunda opinión, ya, poder llevar, me imagino yo que te han hecho bastantes exámenes, ¿no es cierto?, de niveles hormonales, ecografías, me imagino yo que te han hecho estudios bastante como acabados en el tema, y que se hayan visto las diferentes causas y las diferentes opciones, ¿ya?, de qué es lo que puede estar provocando de que no estés teniendo ovulación, porque lo que entiendo es que eso es lo que te quisieron decir, ¿ya? Como te digo,
si todos los estudios que te han realizado, que no solamente sea un solo examen, sino que todos los estudios que te han realizado están dando esa cabida, quizás también tener una segunda opinión no sería malo, ¿ya? Pero, claro, puede haber una relación por ese lado, ¿ya? Pero ese es un caso bien particular el que tú estás presentando, ¿ya? Bien. Espero, como les digo, claro, claro, claro. Ahí puede ser uno de los factores que influyen, Nicole. Ya no podemos quizás también decir que todo tiene que ver con que todavía estés dando pecho, ¿ya? Porque además que depende de la frecuencia con la que lo hagas, depende de la cantidad de lactancia que estés efectivamente dando, depende si tuviste si tienes antecedentes previos antes de este primer embarazo que tuviste. Hay bastantes otras cosas también que poder analizar, ¿ya? Bien, entonces las saludo, les mando un abrazo grande a todas, espero que hayan podido aclarar algunas dudas y también que se mantengan muy bien en sus lactancias y que puedan disfrutar de la lactancia y vivirla con goce y placer, que finalmente tiende a ser uno de los grandes beneficios que tenemos de conexión con nuestros bebés a través de la vivencia de ella, ¿ya? Así que un abrazo para todas, un saludo grande y espero que estén muy, muy bien. Nos vemos.